Magia y caos. La extraña relación entre Ben 10 y Charmcaster. Segunda temporada Cap 5. El profesor Paradox apareció nuevamente en la base de los plomeros, malherido. Verdona se movió rápidamente para ayudarlo, y el profesor respondió con un suspiro de cansancio. Muchas gracias, dijo, intentando mantener su compostura. Gwen y Kevin, que jamás lo habían visto en tal estado, se acercaron rápidamente. Kevin, sujetándose aún el hombro que le dolía por el golpe que le dio Oblivion, comentó con tono desafiante, ¿qué pasó con ese tal Oblivion? Golpea fuerte, ¿no es así? El profesor, respirando con dificultad, respondió con un tono cansado, logré detenerlo y lastimarlo, pero fue por suerte. Al parecer no tenía todo su poder consigo, algo lo estaba restringiendo. Al escuchar esto, todos en la habitación se preocuparon. X interrumpió, él vino aquí por Ben, pero ya que no lo encontró, dijo que igualmente mi sobrina le serviría. Estaba a punto de asesinarla cuando tú llegaste. El profesor asintió y dijo, sí, lo sé. Hope miró al profesor con agradecimiento y dijo, muchas gracias por salvarme. El profesor, con una leve sonrisa, le respondió, no hay de qué. Gwen, curiosa y preocupada, le preguntó al profesor, pero no pudimos ver nada del combate. ¿Qué fue lo que pasó? El profesor la miró y, con una voz calmada, explicó, lo que pasa, joven Gwen, es que nuestro combate no fue un combate común. Nuestra pelea traspasó las realidades mismas, las dimensiones, el tiempo y el espacio. Solo seres de esa categoría pudieron ver o sentir lo que ocurrió. Verdona, algo confundida, añadió, de hecho, yo vi cuando él te estrelló contra la pared. Pero de ahí no vi nada más y quise ayudarte, pero, el profesor la interrumpió, no ibas a poder, por muy poderosa que seas. Esta batalla estaba por encima de sus entendimientos. Kevin, con su habitual tono sarcástico, preguntó, oye, Paradox, quítanos esta duda. ¿Qué tan poderoso eres realmente? El profesor se tomó unos segundos para responder, mi poder trasciende gracias al tiempo. He absorbido tanto conocimiento que soy un ser casi al nivel de un celestial sapiens. Todos quedaron asombrados por lo que el profesor había dicho. Rook, aún procesando la información, preguntó, ¿y ese tal Oblivion? ¿Lo conoces? El profesor asintió, hace miles de eones, su raza quiso controlar todo el tiempo y el espacio de todas las realidades, de varias dimensiones, no tan solo de los portadores del Omnitrix, sino de muchas más, hasta que su líder entendió que estar siempre en guerra era algo completamente estúpido. Al principio, eran una raza que se creía muy por encima de todas las demás, incluso los Celestial Sapiens estuvieron a punto de eliminarlos del universo. Pero antes de que eso sucediera, su líder entró en razón. Hicimos un pequeño arreglo, si ellos no se metían con nosotros tampoco con ellos. Kevin, preocupado, comentó, pero, ¿cómo es que ahora uno de ellos se metió? El tratado se arruinó. Podemos entrar en una guerra en cualquier momento, ¿verdad? El profesor negó con la cabeza, no funciona así, Kevin. Oblivion estaba en todo su derecho. Al venir a este tiempo, él tiene razón. Ben y Charmcaster jamás han podido estar juntos. Siempre hay caos a su alrededor. La misma historia se repite, es como un bucle infinito. Y es cierto, miles de dimensiones han sido destruidas gracias a la unión de Ben y Charmcaster. El profesor hizo una pausa antes de continuar, pero cuando Hope intentó decir algo, él la interrumpió. Pero eso no significa que jamás podrán estar juntos. Y eso es lo que Oblivion no entiende. Hay universos donde ellos dos logran estar juntos, pero son escasos. Y, para ser sincero, no sé si en este universo Ben y Hope lograrán estar juntos. Gwen, aún con la preocupación en su rostro, le dice al profesor Paradox, ¿eso no ayuda? El profesor, manteniendo una calma palpable, responde con un tono suave pero cargado de sabiduría. Entiendo tu preocupación, Gwen. Sé que todo esto parece desalentador, y no voy a mentir, la situación es más complicada de lo que imaginábamos. Oblivion es un enemigo formidable, y su influencia en las dimensiones es alarmante. Pero, aunque las probabilidades parezcan estar en contra, no todo está perdido. Hace una pausa, mirando a cada uno de los presentes antes de continuar. Rescatar a Ben será difícil, más de lo que todos estamos preparados para admitir. Pero eso no es lo único que debemos considerar. Hay un problema aún mayor que estamos ignorando. Es posible que Oblivion esté buscando o ya esté presente en todas las dimensiones donde Ben y Hope han logrado estar juntos. Eso significa que nuestra lucha no es solo aquí y ahora, sino en múltiples realidades al mismo tiempo. Al escuchar esto, el aire en la sala se vuelve más denso. Los rostros de todos reflejan una mezcla de miedo y preocupación. Verdona, Gwen, Kevin y Rook sienten el peso de las palabras del profesor, comprendiendo que están frente a una amenaza que abarca mucho más de lo que jamás imaginaron. Hope,
con una mezcla de desesperación y confusión en su mirada, le dice al profesor Paradox: entonces, si las otras realidades donde Ben y yo estamos juntos corren peligro por culpa de Oblivion, ¿no deberíamos ir a ayudar? El profesor suspira profundamente antes de responder, su voz calmada pero grave. Sí y no, Hope. No podemos ayudar a todas las realidades. Hay algunas que, por doloroso que sea admitirlo, deben ser destruidas. Hope frunce el ceño, su frustración aumentando. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes permitir que esas dimensiones sean destruidas sin hacer nada para evitarlo? Paradox la mira con una expresión seria pero comprensiva. Lo entiendo, Hope. Tus sentimientos son válidos, y no es fácil aceptar lo que te estoy diciendo, pero cada dimensión, cada línea de tiempo, sigue su propio curso. Algunas de esas realidades están destinadas a colapsar debido a los propios errores de sus habitantes, o porque su existencia desequilibra el orden natural del multiverso. Hace una pausa, permitiendo que sus palabras calen en la mente de Hope. Si intentáramos salvar cada realidad en peligro, corremos el riesgo de desestabilizar todas las dimensiones, incluidas aquellas que aún tienen un futuro prometedor. Debemos ser cuidadosos en dónde intervenimos. Algunas realidades, por su propia naturaleza, están condenadas desde el principio, y si tratamos de salvarlas, podríamos acabar con todo el tejido del espacio-tiempo. Hope baja la mirada, procesando lo que acaba de escuchar, pero la frustración y la tristeza no desaparecen por completo. Paradox se acerca un poco más, con un tono más suave. Sé que esto es difícil de aceptar, pero créeme, estamos haciendo todo lo posible para proteger las dimensiones que realmente importan, aquellas que aún tienen una oportunidad de prosperar, de alcanzar la paz que tanto anhelan. No se trata de abandono, sino de priorizar y asegurar un futuro para las realidades que aún tienen esperanza. Las palabras del profesor, aunque duras, empiezan a hacer eco en la mente de Hope. Aunque aún perturbada, comienza a comprender la magnitud de lo que está en juego, y por qué, a veces, incluso los sacrificios más dolorosos son necesarios para el bien mayor. Gwen se acercaría a Hope con empatía, colocándole las manos en los hombros y mirándola directamente a los ojos. Con una voz suave pero firme, le dice: entiendo lo que sientes, Hope, de verdad lo entiendo. Pero el profesor tiene razón, no podemos salvar todas las líneas donde tú y Ben están juntos. Hope baja la mirada, luchando por aceptar lo que Gwen le dice. Gwen, sin embargo, continúa, con una mezcla de cariño y sinceridad en su tono: a veces, no siempre se puede salvar a todo el mundo, por más que uno lo desee, y sé que si Ben estuviera aquí, él trataría de salvar todas las líneas, igual que tú, pero también creo que al final, tú y él no son tan diferentes. Hope levanta la mirada, sorprendida por las palabras de Gwen, quien sigue hablando con una sonrisa triste. Ben siempre ha querido hacer lo correcto, ha tenido que tomar decisiones difíciles, decisiones que nadie más podría soportar. Y aunque sé que tú harías lo mismo, también sé que Ben entiende cuando hay que aceptar que no se puede ganar cada batalla, por doloroso que sea. Gwen hace una pausa, como si buscara las palabras adecuadas, antes de continuar. Tú no estuviste todo el camino que él ha tenido que recorrer, no viste todas las veces que él tuvo que sacrificarse, o las personas que perdió en el camino. Con esto no te estoy juzgando, Hope, solo quiero que entiendas que la vida de un héroe no es fácil. Siempre hay decisiones que nadie quiere tomar, pero alguien debe hacerlo. Y eso es lo que a Ben siempre le ha tocado hacer. Hope cierra los ojos por un momento, tratando de absorber lo que Gwen le ha dicho. Las palabras de Gwen, cargadas de experiencia y compasión, comienzan a suavizar la resistencia de Hope, ayudándola a ver la situación desde una perspectiva más amplia, aunque el dolor y la incertidumbre aún sigan presentes. Hope miró a Gwen con los ojos llenos de lágrimas, asimilando cada una de sus palabras. La carga en su pecho parecía multiplicarse con cada segundo que pasaba, y al final no pudo contener el peso de su tristeza. Nunca imaginé que ser un héroe fuera tan difícil, murmuró Hope, con la voz entrecortada, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Siempre vi a Ben enfrentarse a todo con una sonrisa, con esa confianza que hace parecer que todo está bajo control. Nunca supe lo que llevaba por dentro, el dolor, las decisiones difíciles, y ahora que lo sé, me doy cuenta de lo ciega que he estado. Se apartó un poco, rodeándose a sí misma con los brazos, como si intentara protegerse del frío de la realidad que la golpeaba. Esto es mi culpa. Al enamorarme de Ben, lo arrastré a un destino lleno de tragedias. Si no fuera por mí,
Tal vez él estaría a salvo, tal vez todas esas dimensiones no estarían en peligro. Yo soy el problema, sollozó, su voz quebrándose por completo. He condenado a todas esas versiones de nosotros a la destrucción, y todo por un amor que no debería existir. Su cuerpo se estremeció por la intensidad de sus emociones, mientras el dolor y la culpa la consumían. Sentía como si el mundo se desmoronara a su alrededor, y por un momento, todo el coraje y la fuerza que había mostrado se desvanecieron, dejándola en una profunda vulnerabilidad. ¿Cómo puedo seguir sabiendo que, por mi culpa, estamos destruyendo universos enteros?, preguntó al aire, sin esperar respuesta, mientras su mirada se perdía en la nada. Tal vez, lo mejor sería que desapareciera, para que todo esto se detenga, para que Ben pueda ser feliz, en algún otro lugar, en algún otro tiempo, lejos de mí. Hope cayó de rodillas, con la cabeza gacha, mientras las lágrimas continuaban fluyendo. Su corazón estaba roto, y en ese momento, se sentía como la persona más insignificante e inútil del universo. Hope, con el rostro empapado en lágrimas, continuó desmoronándose emocionalmente, sintiendo como si su corazón se rompiera en 1000 pedazos. Su voz era apenas un susurro entre sollozos. Tal vez Ben habría sido más feliz con alguna de las chicas que conoció antes de mí, murmuró, su cuerpo temblando de angustia. Quizás con Yuli, o Kai, o cualquiera de ellas habría tenido una vida más sencilla, sin tanta destrucción a su alrededor, sin un destino tan cruel. Gwen, que estaba a su lado, frunció el ceño con sorpresa ante lo que acababa de escuchar. La miró, claramente impactada. ¿Cómo sabes eso?, Hope preguntó con un tono de incredulidad. ¿Cómo sabes de las chicas que Ben conoció? Hope levantó la mirada, sus ojos tristes reflejando el profundo dolor que la consumía. Cuando todos ustedes estaban en mi reino aquella vez, en el jardín del castillo, su voz temblaba, como si revivir ese momento fuera aún más doloroso. Yo estaba buscando a Ben, y los encontré a ti y a él, hablando. Los escuché hablar de sus antiguas novias. Las escuché a todas. Y en ese momento me pregunté si tal vez él hubiera sido más feliz con alguna de ellas si todo esto jamás hubiera pasado. Gwen se quedó helada, sin saber qué decir al principio. No había notado a Hope aquella noche. Todo lo que ahora escuchaba resonaba profundamente en su mente. Hope bajó la mirada de nuevo, apretando los puños contra el suelo, con el rostro lleno de culpa y desesperación. Yo lo arruiné todo, susurró, con la voz quebrada. Si no me hubiera enamorado de Ben, tal vez él no estaría atrapado en esta pesadilla. Tal vez él estaría a salvo. Tal vez yo no sería la razón por la que tantas dimensiones están condenadas. Las lágrimas seguían cayendo, pesadas, mientras su cuerpo parecía encogerse bajo el peso de su propio arrepentimiento. No soy más que una maldición para él, para todo lo que toca, dijo en un murmullo que apenas podía escucharse. Quizás lo mejor sería desaparecer de su vida, dejarlo en paz para que pueda vivir la vida que merece, con alguien más, alguien mejor que yo. En ese momento, Verdona, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante. Su expresión era una mezcla de compasión y sabiduría. Se agachó junto a Hope y la rodeó con un brazo firme y protector, llenando el espacio con una calma inquebrantable. Hope, dijo Verdona con suavidad, pero con una fuerza que penetró el aire lleno de tensión. Sé que te sientes perdida, y sé que en este momento todo parece oscuro, pero escúchame bien, no puedes cargar con todo esto tú sola. El amor no es una maldición, y mucho menos una cadena que condena. Si tú y Ben están juntos, es por una razón, y aunque los caminos que el amor trae no siempre son fáciles, no significa que sean equivocados. Hope sollozó, intentando contener las lágrimas mientras Verdona continuaba hablando, su voz maternal y reconfortante. He vivido mucho tiempo, y he visto lo mejor y lo peor del amor, pero una cosa es cierta, los desafíos que enfrentas no son por tu culpa. El destino puede parecer cruel, pero no puedes dejar que eso te haga perder la esperanza. Ben te eligió por una razón, así como tú lo elegiste a él. El amor es más fuerte de lo que crees, y tú también eres más fuerte de lo que ahora sientes. Verdona tomó las manos de Hope entre las suyas, mirándola directamente a los ojos, con una ternura que irradiaba fuerza. No te rindas, Hope. No te castigues por algo que no puedes controlar. Si hay algo que puede salvar estas dimensiones, es el amor que compartes con Ben. Y te aseguro, que él jamás te dejaría atrás, ni te culparía por lo que está sucediendo. No puedes cargar con todo el peso del universo sobre tus hombros, pero lo que sí puedes hacer es luchar por lo que crees. Hope, entre sollozos, asintió débilmente, pero las palabras de Verdona comenzaron a plantar una semilla de esperanza dentro de su pecho. Verdona sonrió con dulzura y añadió, así que, no importa cuán difícil sea el camino, no lo recorras sola. Estamos todos aquí, y vamos a luchar contigo, por Ben, por ustedes dos. El ambiente en la habitación parecía suavizarse mientras Verdona abrazaba a Hope,
quien, a pesar de su dolor, empezó a sentir una pequeña chispa de fortaleza regresando a su interior. Kevin, que había estado en silencio observando la escena, finalmente dio un paso adelante. Su expresión era seria, pero su tono, sorprendentemente suave. Todos en la sala, incluidos Gwen y Verdona, lo miraron con asombro, pues no era común que Kevin se abriera de esa manera. Hope, empezó. Su voz sonaba más vulnerable de lo que cualquiera de los presentes había escuchado antes. Sé que estás pasando por un infierno ahora mismo. No estoy diciendo que sé exactamente cómo te sientes, porque esto es mucho más grande. Pero te entiendo en cierto sentido. Hope, aún secándose las lágrimas, levantó la mirada, sorprendida de ver a Kevin tan serio y honesto. El ambiente en la sala cambió al instante, ya que no era normal que Kevin hablara de esa manera. Cuando me di cuenta de que estaba enamorado de Gwen, continuó Kevin, mirando de reojo a Gwen, quien también estaba visiblemente sorprendida. Me sentía igual que tú ahora. Pensaba que no tenía ninguna oportunidad con ella. Mira a Gwen, ella es lista, tiene clase, siempre ha sido de esas chicas que parecen estar fuera de tu alcance. No sonrió brevemente con una mezcla de nostalgia y autocrítica. Pensaba que le gustarían los tipos educados, formales, con buenos modales, todo lo que yo no era. Todos en la sala, especialmente Gwen, se quedaron boquiabiertos. Era un lado de Kevin que pocos conocían. Él, el tipo duro que nunca mostraba sus sentimientos, estaba abriéndose de una forma inesperada. No te voy a mentir, continuó, mirando a Hope, eso me daba miedo. Pensaba que si me acercaba a ella, si le confesaba lo que sentía, me rechazaría, y no quería perderla ni siquiera como amiga. Pero, fue Ben quien me animó a seguir adelante. Él me dijo que no debía dejar que esos miedos me detuvieran. Que, a veces, lo que parece imposible o inalcanzable es lo que vale la pena. Y tenía razón. Kevin hizo una pausa, su mirada se volvió más suave. Sé que esto no es lo mismo, sé que lo que estás pasando ahora es mucho más grande, más complicado. Pero lo que quiero decirte es que, Ben también me ayudó a mí cuando yo estaba perdido. Él siempre ha creído en el amor, incluso en los momentos más difíciles. Y sé que él cree en ustedes dos, Hope. Sé que, si estuviera aquí, te diría que no te rindas, que luches, no solo por él, sino por lo que ustedes tienen. Hope lo miraba, escuchando cada palabra atentamente, mientras los demás en la sala seguían sorprendidos por la sinceridad de Kevin. Créeme, agregó Kevin, si yo, un tipo que pensaba que jamás tendría una oportunidad con alguien como Gwen, pudo encontrar el valor para luchar por lo que quería, entonces tú, Hope, puedes hacerlo también, porque lo que tienes con Ben, es algo que vale la pena luchar, no importa lo difícil que sea. La habitación se sumió en un silencio reflexivo. Todos estaban procesando las palabras de Kevin, impresionados por la vulnerabilidad que había mostrado. Gwen, aún conmocionada, miró a Kevin con una nueva comprensión, mientras Hope parecía absorber lentamente el apoyo que le ofrecían. La atmósfera era más tranquila, pero cargada de emociones. Kevin, sin más que decir, simplemente se cruzó de brazos y miró hacia otro lado, incómodo con toda la atención que había atraído. Pero sus palabras habían dejado una huella en todos, y especialmente en Hope, quien, por primera vez en mucho tiempo, comenzaba a ver una pequeña luz en medio de la oscuridad. Ruth, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se adelantó con pasos firmes, rompiendo la pausa reflexiva que había dejado Kevin. Su postura era erguida, como siempre, pero había una calidez en su expresión que pocas veces mostraba. Sabía que su relación con los demás aún estaba en proceso de formarse, pero eso no le impedía ofrecer su apoyo. Charmcaster, Hope corrigió rápidamente, usando su verdadero nombre. Entiendo que no he estado con ustedes tanto tiempo como los demás. A decir verdad, todavía estoy aprendiendo a comprender algunas de las dinámicas que comparten. Sin embargo, aunque llevo poco tiempo a su lado, hay algo que puedo decir con certeza. Hope levantó la mirada lentamente hacia Rook, secándose las lágrimas. Había algo en la tranquilidad de su voz que comenzaba a calmar las tormentas de su mente. Ben Tennyson no es el tipo de persona que se rinde. No importa qué tan oscuras se vean las cosas, ni cuántas veces el destino parezca estar en su contra. He visto cómo actúa en las situaciones más difíciles, y puedo decirte que siempre encuentra una manera de regresar, no solo por él mismo, sino por las personas que le importan, por ti. Hope Rock hizo una pausa, asegurándose de que sus palabras realmente estuvieran llegando a ella. Sus ojos, normalmente tan serenos y analíticos, brillaban con una empatía profunda. Sé que no soy el más adecuado para hablar sobre lo que sienten tú y Ben, añadió, pero lo que sí sé es que él hará lo imposible para volver a tu lado. Y nosotros, los que estamos aquí, haremos todo lo que esté en nuestra
nuestras manos para apoyarte y traerlo de vuelta. No estás sola en esto. El silencio llenó la habitación por un momento. Las palabras de Rook, aunque directas, cargaban un peso sincero que ofrecía consuelo. Todos lo miraban con una nueva apreciación, sorprendidos por su capacidad para conectar de una forma tan honesta. Hope, con los ojos todavía llenos de tristeza, asintió lentamente. Había algo en la firmeza de Rook, una especie de convicción inquebrantable, que le daba un rayo de esperanza. Aunque seguía envuelta en el dolor de la incertidumbre, había una sensación creciente de que no estaba completamente perdida. Rook bajó un poco la cabeza, como si dudara por un segundo de haber dicho lo correcto. Luego, enderezándose una vez más, concluyó: tienes mi palabra, Hope, no pararemos hasta traer a Ben de vuelta. Y te prometo que, mientras estemos juntos, lo encontraremos. El ambiente en la sala se suavizó. Las palabras de Rook, llenas de determinación, crearon un aura de consuelo entre todos. Aunque el camino frente a ellos seguía siendo incierto, las voces de apoyo y la convicción compartida les dieron a todos, y especialmente a Hope, una razón para no rendirse. Hex, que había permanecido en las sombras, observando el dolor de su sobrina sin saber cómo intervenir, finalmente dio un paso al frente. Había una gravedad en su andar, como si cargar con el peso de su pasado lo hiciera moverse con más lentitud. Aunque siempre había sido reservado, ver a Hope tan destrozada removió algo en su interior. Se aclaró la garganta, llamando la atención de todos en la sala. He estado callado durante mucho tiempo, comenzó con su voz profunda y rasposa. Y en parte porque no sabía si mis palabras serían suficientes para ayudarte. Hope lo miró sorprendida, no estaba acostumbrada a ver a su tío mostrar tanta vulnerabilidad. Los ojos de Hex se suavizaron mientras continuaba hablando. Quiero agradecerles, a todos los presentes, dijo, haciendo una pausa para observar a Gwen, Kevin, Rook, y hasta al profesor Paradox. No solo por ayudarme a mí, sino por darle a mi sobrina una segunda oportunidad. Por mostrarnos que hay otra forma de vivir, de ser, lejos de todo lo que yo alguna vez pensé que era nuestro destino. Hex tomó aire, sus manos temblando ligeramente por la emoción que intentaba controlar. Sus ojos se posaron en Hope, quien seguía con el rostro marcado por el dolor y la tristeza. Hope, sé que estás pasando por algo que parece imposible. Sé que este sufrimiento te está consumiendo, pero quiero que sepas que no estás sola en esto. Durante años, yo también creí que no teníamos opción, que nuestro camino estaba marcado por las sombras, por la magia oscura que nos envolvía. Pero tú fuiste más fuerte de lo que jamás imaginé. La voz de Hex comenzó a quebrarse, algo que sorprendió aún más a los presentes. Era raro verlo tan expuesto. Si he aprendido algo gracias a ti, dijo, avanzando lentamente hasta estar a su lado, es que las segundas oportunidades existen. Y Ben, él es parte de eso. Él te mostró que hay más allá de la oscuridad en la que vivíamos. Y sé que si algo puedo ofrecerte ahora, es la promesa de que no dejaré que sigas este camino sola. Estaré contigo, pase lo que pase. Hope lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Nunca había visto a su tío tan abierto, tan dispuesto a mostrar sus emociones. Él siempre había sido una figura imponente, casi impenetrable, pero en ese momento, se veía humano, real, vulnerable. Hex extendió los brazos lentamente, como si no estuviera acostumbrado a ofrecer afecto de esa manera. Hope, conmovida hasta lo más profundo, se acercó y se dejó envolver en su abrazo. Fue un gesto torpe, pero lleno de significado. Gracias, tío, susurró Hope, cerrando los ojos mientras las lágrimas corrían por su rostro. No, gracias a ti, Hope, le respondió él, abrazándola con más fuerza. Y gracias a todos ustedes, agregó, mirando a los demás, por permitirnos tener esta oportunidad. Por darle a mi sobrina la esperanza que yo nunca pude darle. El abrazo entre tío y sobrina se prolongó por unos instantes más. En ese momento, todos en la sala entendieron que, a pesar de la tragedia que los rodeaba, había un sentido de unidad, de familia. Y aunque las sombras de Oblivion y el destino todavía se cernían sobre ellos, había un rayo de luz que se mantenía firme y ese rayo de luz era el amor que compartían, no solo entre Ben y Hope, sino entre todos los que estaban presentes, luchando juntos. Oblivion observaba desde su lugar en el principio del todo. En este vasto espacio de realidades en constante flujo, las líneas de los universos danzaban ante él, entrelazándose y divergiendo en un ballet caótico y hermoso. Sus ojos, si es que alguna vez tuvo algo parecido, se posaron en una de las líneas que representaban el destino de Ben y Charmcaster. Al tocarla, sintió que algo no estaba bien. Una y otra vez, había intentado manipular esas realidades para evitar lo inevitable, la unión de Ben y Charmcaster,
Una unión que siempre terminaba en caos. Porque no puedo cambiar esto, gruñó entre dientes. Sus manos fantasmales deslizándose a lo largo de la frágil línea temporal. Si puedo alterar otras realidades, porque no puedo evitar esto con ira, intentó una vez más adelantar el tiempo de una nueva línea donde Ben y Charcaster volvían a enamorarse, buscando respuestas en los fragmentos del futuro. Pero, para su frustración, el resultado siempre era el mismo: desolación, caos y separación. No entiendo lo que dice Paradox, gritó Oblivion, su voz reverberando por el vacío. Ellos dos están condenados. Siempre lo han estado. ¿Cómo puede haber universos donde logran estar juntos? Oblivion continuó observando cómo otra dimensión comenzaba a formarse ante sus ojos. Las realidades se plegaban y entrelazaban, creando una nueva línea donde Ben y Charcaster se enamoraban. Al verlo, soltó un suspiro de irritación, incapaz de evitar que esto volviera a suceder. Aquí vamos de nuevo, murmuró mientras adelantaba el tiempo, dispuesto a observar cómo se desarrollaba esta nueva historia. La nueva dimensión en esta realidad, las circunstancias entre Ben y Charcaster comenzaron de una forma completamente diferente. No había enemigos, no había batallas que los forzaran a trabajar juntos. En lugar de eso, Ben y su equipo fueron convocados a una dimensión mágica, una que estaba en paz, pero que requería la presencia de Ben para resolver un antiguo misterio. Al llegar, fueron recibidos por la reina de ese mundo, que resultó ser Hope, también conocida como Charcaster. Aquí, Charcaster no era la villana de las historias pasadas. En esta dimensión, su corazón no había sido corrompido por el dolor o el deseo de venganza. Al contrario, Hope era una líder compasiva y fuerte, pero también solitaria, siempre cargando el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. El primer encuentro entre Ben y Hope fue diferente a cualquier otro que habían tenido en otras dimensiones. No hubo peleas, ni sarcasmo, ni hostilidad. Hope se mostró seria pero amable, y Ben, intrigado por la serenidad que emanaba de ella, sintió una atracción inmediata. Algo en ella le recordaba a Gwen, pero con una tristeza oculta que Ben no podía ignorar. Durante las primeras semanas de su estancia en esa dimensión, Ben y Hope se vieron obligados a pasar tiempo juntos, resolviendo el misterio que envolvía al reino. Ben la acompañaba en largas caminatas por los hermosos jardines de su castillo, donde los dos hablaban sobre todo y sobre nada al mismo tiempo. Ben siempre encontraba una razón para quedarse a su lado, ya fuera para discutir sobre la estrategia que seguirían o simplemente para hacerle preguntas sobre su vida como reina. Una noche, mientras estaban sentados bajo las estrellas en uno de los balcones del castillo, Ben finalmente se armó de valor para hablar de lo que había estado sintiendo. ¿Cómo lo haces?, preguntó Ben, rompiendo el silencio que había caído entre ellos. Hope lo miró, sin entender del todo a qué se refería. ¿Cómo hago que esto? Ben hizo un gesto vago con las manos. Ser tan fuerte, ser reina de todo esto y mantener todo bajo control. A veces siento que apenas puedo manejar salvar el mundo, y tú haces que todo parezca tan fácil. Hope bajó la mirada, sonriendo con amargura. No es fácil, Ben. Nunca lo ha sido. Pero he aprendido a ocultar lo que siento. Sus palabras salieron con un dejo de tristeza, y Ben pudo ver un atisbo de la soledad que Hope cargaba consigo. No siempre fui así. Hubo un tiempo en que todo lo que quería era poder y venganza. Pero eso solo me trajo dolor. Aprendí que ser fuerte no es cargarlo todo sola, sino aceptar ayuda cuando la necesito. Ben asintió, admirando su sinceridad. En ese momento, algo hizo clic en su corazón. No era solo admiración lo que sentía por Hope, había algo más profundo, algo que le decía que ella entendía el peso que él mismo cargaba como héroe, algo que nadie más había comprendido del todo. El silencio se instaló entre ellos por unos momentos, hasta que Ben, impulsado por un impulso que no pudo controlar, tomó la mano de Hope entre las suyas. No tienes que hacerlo todo sola, le dijo con voz suave. Estoy aquí. Siempre estaré aquí. Hope lo miró a los ojos, sorprendida por la calidez en su voz. Nadie le había dicho algo así antes. Nadie había ofrecido quedarse a su lado sin pedir nada a cambio, sin decir nada. Hope entrelazó sus dedos con los de Ben, permitiendo que el silencio hablara por ellos. En ese instante, ambos supieron que algo había cambiado entre ellos. Ya no eran solo aliados o compañeros en una misión, eran mucho más que eso. Con el tiempo, la conexión entre Ben y Hope solo se fortaleció. A medida que resolvían los misterios del reino y enfrentaban pequeños desafíos juntos, se dieron cuenta de que lo que sentían el uno por el otro era inevitable. Sus almas estaban entrelazadas de una manera que ni siquiera el tiempo,
el espacio o el destino podían separar, pero en lo profundo del cosmos, Oblivion observaba con creciente frustración. No importa cuántas veces adelantara el tiempo, no importa cuántos universos destruyera, el amor entre Ben y Charmcaster siempre surgía. Y en cada una de esas realidades, aunque fuera efímero o caótico, su amor era lo suficientemente fuerte como para desafiar la lógica misma del multiverso. Oblivion apretó los dientes y gruñó: aquí vamos de nuevo. Oblivion se encontraba nuevamente en ese vasto espacio donde las líneas del multiverso bailaban frente a él, caóticas y siempre en cambio. Pero su mente estaba llena de preguntas que lo carcomían por dentro, porque solo con ellos dos, murmuró, mirando una vez más las líneas donde Ben y Charmcaster se enamoraban, solo para ver que cada una de esas dimensiones terminaba en caos, destrucción y dolor. Extendió su mano, creando nuevas ventanas a realidades alternas donde Ben había encontrado el amor con otras personas. Abrió una línea donde Ben y Kay estaban juntos. Vio cómo sus vidas se desarrollaban en paz, sin grandes conflictos ni tragedias. Cerró esa línea con frustración. Luego abrió otra, donde Ben y Luma estaban juntos. Sus días eran tranquilos, llenos de aventuras, pero con un final más o menos predecible. De nuevo, no había caos, no había muerte. Cerró esa línea también. Oblivion siguió abriendo más universos. Uno donde Ben y Eunice se quedaban juntos, otro donde Ben y Gwen desafiaban todas las probabilidades y estaban juntos, incluso una línea donde Ben y Atea tenían hijos y formaban una familia en medio del cosmos. Todas estas versiones de Ben encuentran la paz, gruñó Oblivion, sus palabras llenas de veneno, porque solo cuando es con Charmcaster a través de su máscara, aunque invisible, se podía sentir la presión de su frustración, porque solo en las dimensiones donde Ben y Charmcaster se enamoran todo se desmorona. Maldita sea, rugió Oblivion, su voz resonando en el vacío del principio del todo. Su mano temblaba mientras acariciaba otra línea temporal, donde Ben y Charmcaster intentaban estar juntos, pero siempre con el mismo final inevitable. ¿Y si regreso al principio?, pensó de repente. ¿Y si vuelvo a la primera realidad donde se enamoraron? Quizás si comienzo desde ahí, algo pueda cambiar. Sin embargo, cuando lo pensó, recordó lo que había hecho la primera vez que los vi juntos: maté a ese Ben, pero lo que no recordaba claramente era que le había pasado a la Charmcaster de esa dimensión. ¿Qué fue de ella?, se preguntó. Muy seguramente, para ella, fui solo otro villano más del montón, pero ahora que lo pienso, me da curiosidad. Oblivion intentó buscar esa línea, la primera vez que intervino en sus destinos, pero entre la infinita maraña de realidades, no la encontraba. Esto es interesante. Su tono de voz se volvió más serio, y una sensación incómoda comenzó a formarse en su pecho. ¿Por qué no la encuentro? ¿Acaso ya no existe? La incertidumbre comenzó a llenarlo de intriga, y también de rabia. ¿Cómo era posible que esa línea temporal hubiera desaparecido completamente de su alcance cuando estaba a punto de continuar con su búsqueda? Un dolor punzante lo atravesó de repente, como si una llama oscura ardiera dentro de su pecho. El dolor lo tomó por sorpresa, haciéndolo tambalearse. Ese maldito Paradox, gruñó entre dientes, su voz llena de furia. Claro que sabe cómo pelear. Me enfrenté a él, y nunca me he recuperado por completo desde entonces. Y luego está ella. Su mente se llenó de recuerdos oscuros, de la última vez que se había enfrentado a Charmcaster. ¿Quién diría que esa bruja sería capaz de hacerme daño? El dolor en su pecho se intensificó, haciéndolo caer de rodillas. Sus manos fantasmales se aferraron al vacío mientras un grito de frustración y agonía escapaba de su garganta. Y aquí estoy, buscando su realidad como un imbécil, y esa dimensión probablemente ni siquiera existe ya, gruñó, su cuerpo retorciéndose en el suelo mientras el dolor seguía creciendo, irradiando como un fuego oscuro que consumía su poder lentamente. En medio del dolor, Oblivion estaba retorciéndose en el vacío oscuro, intentando controlar el fuego que ardía dentro de su pecho. Pero entonces, una presencia apareció junto a él. La figura sombría, de un porte similar al suyo, habló con un tono burlón: vaya, tiempo sin verte, hermano. Y qué lástima que nos encontremos en un estado tan patético como este, dijo la figura, cruzando los brazos mientras observaba a Oblivion con aparente diversión. Oblivion se levantó lentamente, jadeando de dolor. Su mirada se oscureció aún más bajo la máscara. ¿Vienes a burlarte de mí en este estado?, espetó Oblivion entre dientes. En lo absoluto, querido
hermano, respondió el ser, mostrando una sonrisa oculta detrás de su propio traje, casi idéntico al de Oblivion. No he venido a eso. Oblivion, todavía lleno de ira y dolor, se levantó con dificultad. Entonces, ¿a qué has venido aquí? Erebus observó las infinitas líneas temporales a su alrededor, su tono lleno de indiferencia, curiosidad, nada más. He escuchado que te has empeñado en salvar las líneas temporales, y aquí estás, sufriendo como un necio. Si nuestro padre te viera ahora, sabiendo lo que has provocado, te mandaría al exilio. Siempre fuiste arrogante. Hermano. Oblivion apretó los puños, su cuerpo todavía debilitado por la pelea anterior. Si ya has terminado, puedes largarte de aquí. No necesito sermones. Erebus, lejos de ofenderse, sonrió por dentro. Su tono se volvió casi condescendiente. Te confiaste, y aquí estás. Tardaste más de una década en recuperarte. No es por juzgarte, pero si nuestro padre descubre lo que has estado haciendo, te eliminará de la faz de la existencia. Lo tuyo no es más que un capricho, y los caprichos tienen un precio. Oblivion, lleno de furia, le gritó, cállate. Suenas igual que ese engreído de Paradox. Erebus soltó una risa, un sonido cruel que resonó en el vacío. Así que te enfrentaste a él, y mírate, te dejó peor de lo que ya estabas. Vaya, hermano. Si nuestros hermanos descubren tu debilidad, perderás todo el respeto que has ganado durante milenios, siendo el número 2, solo por detrás de nuestro padre. Erebus se acercó a Oblivion, quien estaba listo para contraatacar, pero su hermano hizo algo inesperado. Con un gesto leve de su mano, Erebus comenzó a retroceder el tiempo en el cuerpo de Oblivion, regresándolo lentamente a su estado normal, curando sus heridas. Oblivion, sorprendido, sintió cómo el dolor desaparecía de su cuerpo. Aunque no estaba dispuesto a admitirlo, sabía que Erebus acababa de salvarlo de una agonía más prolongada. Si esperas que te dé las gracias, olvídalo. Pero dime, ¿por qué lo hiciste?, preguntó Oblivion, su tono lleno de sospecha. Erebus sonrió, con una chispa de misterio en sus ojos. Solo quería que veas que el destino se puede cambiar, incluso el tuyo, hermano. Oblivion lo miró con desconfianza. ¿Sabes algo? No es así, insistió, su mirada se afiló. Eso, querido hermano, tendrás que descubrirlo por ti mismo. Con esas palabras, Erebus comenzó a desvanecerse en el vacío, desapareciendo de la vista de Oblivion. Eres un maldito desgraciado, gruñó Oblivion, apretando los puños con frustración. Pero es hora de que comience. Oblivion se levantó por completo, ahora con una nueva resolución. El tiempo de jugar había terminado, y estaba listo para tomar el control total sobre las líneas temporales, sin importar las consecuencias. En el laboratorio, la atmósfera se llenaba de una ligera tensión mientras Ben observaba a Charmcaster y Luli, quienes parecían contener una sorpresa para él. Charmcaster, con una sonrisa enigmática, se acercó a Ben y le dijo en tono juguetón, ¿estás listo para tu sorpresa, querido Ben? Luli hizo un gesto a los técnicos que estaban trabajando en una esquina del laboratorio. Con un chasquido suave y un zumbido mecánico, un compartimento secreto se abrió, y de él surgió la reluciente espada, creada nada más y nada menos que por Azmut. Ben dio un paso hacia adelante, sus ojos ensanchándose al ver la majestuosa arma. Su voz temblaba levemente por la sorpresa. Es la espada de Azmut, murmuró Ben, impresionado, mientras sus ojos recorrían cada centímetro de la espada. Como lograron que él se las entregara, Luli y Charmcaster se observaron mutuamente con una expresión cómplice, casi como si compartieran un secreto entre ambas. Luli soltó una pequeña risa antes de responder. Él no lo sabe, dijo, su tono lleno de picardía. Ben alzó una ceja, claramente nervioso por las implicaciones. Cuando él se entere, capaz me quita el Omnitrix, dijo, soltando una pequeña risa nerviosa que apenas disimulaba su preocupación. Charmcaster, notando su inquietud, dio un paso hacia él, colocando una mano suavemente en su hombro. Sus ojos se encontraron con los de Ben, llenos de confianza. Tranquilo, Ben dijo con firmeza. Azmut tiene una profunda amistad conmigo, me aprecia mucho, y confía en mí. Luli asintió en señal de apoyo, mientras Charmcaster continuaba hablando, confía en mí. Te estoy dando la espada, porque sé que es algo que debes tener. En el laboratorio, la atmósfera se llenaba de una ligera tensión mientras Ben observaba a Charmcaster y Luli, quienes parecían contener una sorpresa para él. Charmcaster, con una sonrisa enigmática, se acercó a Ben y le dijo en tono juguetón, ¿estás listo para tu sorpresa, querido Ben? Luli hizo un gesto a los técnicos que estaban trabajando en una esquina del laboratorio. Con un chasquido suave y un zumbido mecánico, un compartimento secreto se abrió, y de él surgió la reluciente espada, creada nada más y nada menos que por Azmut. Ben dio un paso hacia adelante, sus ojos ensanchándose al ver la majestuosa arma. Su voz temblaba levemente por la sorpresa. Es la espada de Azmut, murmuró Ben, impresionado,
mientras sus ojos recorrían cada centímetro de la espada. Como lograron que él se las entregara, Luli y Charmcaster se observaron mutuamente con una expresión cómplice, casi como si compartieran un secreto entre ambas. Luli soltó una pequeña risa antes de responder. Él no lo sabe, dijo, su tono lleno de picardía. Ben alzó una ceja, claramente nervioso por las implicaciones. Cuando él se entere, capaz me quita el Omnitrix, dijo, soltando una pequeña risa nerviosa que apenas disimulaba su preocupación. Charmcaster, notando su inquietud, dio un paso hacia él, colocando una mano suavemente en su hombro. Sus ojos se encontraron con los de Ben, llenos de confianza. Tranquilo, Ben, dijo con firmeza. Azmut tiene una profunda amistad conmigo, me aprecia mucho, y confía en mí. Luli asintió en señal de apoyo, mientras Charmcaster continuaba hablando, confía en mí. Te estoy dando la espada, porque sé que es algo que debes tener. Charmcaster, Ben dio un paso atrás al ver la espada brillar frente a él. La tentación de tomarla estaba ahí, tangible, pero su expresión cambió al recordar el peligro que esa espada representaba. Cerró los ojos por un segundo, reviviendo un recuerdo que no quería tener presente, la última vez que había empuñado un poder tan inmenso. Vilcax casi había logrado controlarlo. Había sentido su mente distorsionarse, nublarse, como si sus pensamientos fueran invadidos por la oscuridad. Si no hubiera sido por Gwen, Kevin y Julie, la situación podría haber terminado muy diferente. No puedo aceptar esto, dijo Ben finalmente, con una firmeza que sorprendió a Luli y los técnicos que observaban en silencio desde la distancia. Charmcaster parpadeó, desconcertada. Dio un paso adelante, buscando alguna señal de duda en los ojos de Ben, pero solo encontró determinación, porque no preguntó con una mezcla de sorpresa y tristeza, mientras su mano, que había estado señalando la espada, caía lentamente hacia un costado, porque sé lo que esta espada puede hacer, dijo Ben, su voz oscura y llena de recuerdos dolorosos. La última vez que tuve tanto poder en mis manos, casi pierdo el control. Vilcaxel casi me manipuló. Fue solo gracias a mis amigos y a Julie que no caí en la oscuridad. Ben negó con la cabeza, mirando la espada con desconfianza. Tener tanto poder, Charmcaster, puede corromper, incluso al más fuerte. No quiero volver a pasar por eso. Charmcaster sintió un nudo en el estómago al escuchar la firmeza en sus palabras. El brillo en sus ojos se desvaneció, y una tristeza profunda cruzó por su rostro. Había pensado que darle la espada sería un acto de confianza, un símbolo de su cercanía y fe en él, pero ahora se daba cuenta de lo que esa arma realmente significaba para Ben. Ben, murmuró Charmcaster, su tono suave, herido. Yo no quería ponerte en esa posición. Pensé que esto te ayudaría, que te haría más fuerte. Hizo una pausa, tragando su decepción. Pero yo entiendo. Ben la miró, sus ojos suavizándose al ver la tristeza en ella. Sabía que Charmcaster solo quería lo mejor para él, pero también sabía que no podía arriesgarse. No esta vez. Lo aprecio, de verdad lo hago, respondió Ben, con un tono más gentil. Pero esto no es lo que necesito. Lo que me hizo más fuerte siempre han sido las personas que me rodean, no las armas que tengo. Yo sé que el poder puede cambiarte, y prefiero seguir siendo quien soy ahora, sin depender de algo tan peligroso. Charmcaster suspiró profundamente. Aunque las palabras de Ben la entristecían, en su corazón sabía que él tenía razón. Esa misma fortaleza que admiraba en él era la que lo llevaba a rechazar la espada. Pero también le dolía saber que, incluso con sus mejores intenciones, ella no podía cambiar lo que Ben había experimentado antes. Pero yo sé que eres fuerte, dijo Charmcaster, su tono recuperando algo de su usual determinación. No dejarías que una espada como esta te controlara. Ben lo miró a los ojos, tratando de transmitirle su fe en él. Yo creo en ti. Sé que, si decides usarla alguna vez, lo harías con el corazón en el lugar correcto. Ben soltó un suspiro y miró a Charmcaster, sintiendo el conflicto dentro de ella. Sabía que sus palabras eran sinceras, que creía en él, pero no podía permitirse el lujo de equivocarse otra vez. Gracias, Charmcaster, dijo Ben, esbozando una pequeña sonrisa. Pero esta vez, prefiero no arriesgarme. Luli, que había estado escuchando en silencio junto con los técnicos, observaba la escena con una mezcla de respeto y curiosidad. No esperaba que Ben reaccionara de esa manera, pero ahora entendía mejor el peso que cargaba sobre sus hombros. Era algo que pocos podrían comprender. Charmcaster, aún con algo de tristeza en sus ojos, dio un paso más cerca de Ben y lo abrazó con suavidad, dejando que sus palabras fueran las últimas en el tema. Está bien, Ben. Te apoyo en lo que decidas, susurró en su oído. El laboratorio quedó en silencio, con todos comprendiendo la importancia de ese momento. Ben había tomado una decisión que no muchos habrían sido capaces de tomar, una decisión que mostraba no solo su fortaleza, sino su verdadero carácter como héroe. Luli se cruzó de brazos,
con una ligera sonrisa en el rostro mientras observaba la interacción entre Ben y Charmcaster. Dio un paso hacia adelante y, con una actitud despreocupada, dijo, yo le dije a ella que no ibas a querer tomar esa espada, Ben. Pero, honestamente, me sorprendiste más de lo que hubiera querido. Su tono era una mezcla de sinceridad y curiosidad. Oye, Charmcaster, será mejor que le des su otro regalo. Estoy segura de que este sí lo va a aceptar con gusto. Charmcaster, que seguía abrazando a Ben con suavidad, se separó un poco de él, sin perder el contacto visual. Asintió con un ligero rubor en las mejillas y les indicó a los técnicos que trajeran el segundo regalo. Mientras esperaban, ella susurró con una sonrisa tímida. Lo siento por haberte quitado el Omnitrix, mi héroe. Fue por miedo de perderte. Ben le devolvió una mirada cálida, sosteniendo sus manos entre las suyas. No te preocupes, Hope respondió, usando el apodo que él había comenzado a usar para ella con cariño. Lo hiciste porque tenías miedo de perderme la primera vez. Pero, como te dije, no me perderás. Solo sigue confiando en mí. Charmcaster sonrió, sus ojos brillando con emoción y alivio ante esas palabras. Era la seguridad que necesitaba escuchar. Tratamos de mejorarlo, pero ninguno de los técnicos pudo hacer nada, admitió Charmcaster, mirando hacia los técnicos que ahora traían el Omnitrix en una plataforma especial. Al parecer, Azmut realmente se esforzó esta vez mucho más de lo que imaginé. Uno de los técnicos presentó el Omnitrix, reluciente y con una apariencia imponente, casi como si su diseño hubiera sido optimizado para resistir los desafíos que se avecinaban. Ben observó el dispositivo con una mezcla de nostalgia y responsabilidad. Luego, miró a Charmcaster, asintiendo levemente. Siempre fue más que solo una herramienta, dijo, acercándose al Omnitrix. Fue una parte de mí, y si Azmut hizo todo esto, sé que estoy listo para usarlo de nuevo. Charmcaster observó en silencio, todavía con la sensación de culpa en su pecho, pero también con la certeza de que Ben estaba en paz con la decisión. Luli simplemente observaba, sonriendo para sí misma, satisfecha de que finalmente las cosas estaban en su lugar. Bueno, comentó Luli, divertida, parece que al final el Omnitrix vuelve a su dueño legítimo. En ese momento, el aire en el laboratorio pareció congelarse por un instante cuando una pequeña figura apareció de la nada, nada más ni nada menos que Azmut, el primer pensador. Todos en el laboratorio se quedaron sorprendidos, intercambiando miradas de asombro, pero fue Ben quien rompió el silencio. Wow, Azmut, dijo Ben con una sonrisa de incredulidad. No cambias nada, aunque te veo un poco más relajado. Azmut, con su clásica seriedad, asintió y dirigió su mirada a Charmcaster antes de hablar. Así que lo recuperaste, dijo en un tono calculador, refiriéndose al Omnitrix. Hola Ben. Tiempo sin verte. Ben, aún sorprendido, le respondió, nunca pensé volver a verte desde que fallecí. Azmut entrecerró los ojos, un brillo calculador cruzando por su rostro. Cuando eso pasó, el universo entero quedó en un estado de parálisis casi absoluta. El equilibrio se perdió, y por un tiempo, nada tuvo sentido. Azmut miró a Charmcaster, hasta que tú decidiste intervenir. Al principio, tu plan me pareció complicado, por no decir imposible. Pero ahora, viéndote aquí, Ben, veo que has logrado tu cometido. O mejor dicho, que ella lo logró por ti. Charmcaster bajó la mirada por un momento, sintiendo el peso de la responsabilidad. Pero Ben la tomó de la mano con una sonrisa reconfortante antes de que pudiera contestar. Luli intervino, cruzándose de brazos. ¿Y qué haces aquí, primer pensador?, preguntó con un toque de sarcasmo en su voz. Azmut, sin alterar su expresión, respondió con calma pero con un tono frío que hizo que todos se pusieran alerta. Vengo por la espada que ustedes tomaron sin mi consentimiento. El aire en la sala se tornó tenso. Charmcaster y Luli intercambiaron una mirada nerviosa al escuchar la firmeza en las palabras de Azmut. Estaba claro que no estaba contento con lo que habían hecho. Azmut, intervino Ben, dando un paso adelante. Relájate un poco, ¿quieres? No fue intencional. Además, no voy a usar la espada, ya lo he decidido. Azmut lo miró en silencio por un momento antes de suspirar ligeramente. Sabía que dirías eso. Esa espada, aunque poderosa, no es para cualquiera. Pero eso no cambia el hecho de que no debieron tomarla. Su mirada se suavizó un poco. Pero, dirigiéndose nuevamente a Charmcaster, debo reconocer que tu intención fue noble, aunque extremadamente imprudente. Charmcaster asintió, con una mezcla de alivio y nerviosismo. Solo quería ayudar a Ben, dijo en voz baja Azmut. Con su sabiduría milenaria, la observó por un momento antes de responder, lo sé, y es por eso que estoy dispuesto a dejar esto pasar esta vez. Pero nunca subestimen el poder de un arma como esa. Puede corromper incluso a las almas más fuertes. Ben miró a Charmcaster, sus ojos reflejando la misma decisión que lo había llevado a rechazar la espada momentos antes. Lo se repitió Ben, mirando a Azmut.
y por eso no quiero ni acercarme a ella. Ya sé lo que el poder puede hacer si no se controla. Ya lo viví una vez con Vilcax. No necesito más de eso en mi vida. Azmut lo miró por un momento, y finalmente asintió, sabio, como siempre. Ben Tennyson. El ambiente se relajó un poco, aunque aún había una ligera tensión en el aire. Azmut, con su usual calma, dio media vuelta, pero antes de marcharse, se volvió una última vez hacia el grupo. Sigan cuidándose el uno al otro. El universo no puede permitirse perderlos de nuevo. Con esas palabras, Azmut desapareció, dejando a todos en el laboratorio con una sensación de alivio mezclada con reflexión. Mientras Ben y Charmcaster se dirigían hacia la salida del laboratorio, Charmcaster entrelazó su brazo con el de Ben y, con una sonrisa suave, le susurró: bueno querido, creo que es hora de que nos vayamos. Su tono era cálido, lleno de una dulzura que Ben reconocía bien. Quiero seguir pasando más tiempo contigo. Además, hizo una pausa, mirándolo con un toque de picardía en los ojos. Necesito hacer unas últimas cosas antes de que te dé sueño. Ya es tarde. Ben sonrió de lado, disfrutando del momento y de la cercanía de Charmcaster. Unas últimas cosas, respondió juguetón, aunque su mirada reflejaba el afecto profundo que sentía por ella. ¿Qué tienes en mente, Hope? Charmcaster lo miró con esa mirada que siempre lo desarmaba, esa que mezclaba confianza y vulnerabilidad al mismo tiempo. Mientras caminaban hacia la cocina, ella apoyó suavemente su cabeza en su hombro. Nada complicado, solo algo sencillo como preparar algo de comer contigo. Su voz bajó un poco, como si cada palabra cargara una nota íntima. Me gusta estos momentos tranquilos contigo, cuando todo lo demás desaparece por un rato. No necesitamos magia, espadas, ni peleas para sentirnos cerca. Ben la escuchó en silencio, disfrutando del momento. Sentía que cada paso que daban juntos era especial, y esos pequeños momentos de normalidad entre ambos, como ir a la cocina a buscar algo para comer, se sentían más mágicos que cualquier hechizo o aventura. Tienes razón. Ben asintió, entrelazando sus dedos con los de ella mientras caminaban. Me gusta esto, nosotros haciendo cosas simples. A veces siento que todo a nuestro alrededor es demasiado caótico, pero cuando estoy contigo, todo parece encontrar su lugar. Charmcaster lo miró por un instante, sus ojos brillando con cariño, antes de responder en voz baja: Ben, siempre he sido alguien que vive en medio del caos, pero contigo siento paz. Me das esa tranquilidad que nunca tuve antes. Hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras exactas. Me haces sentir como si finalmente hubiera encontrado mi hogar. Ben se detuvo por un segundo, tirando suavemente de su mano para que ambos se enfrentaran. Su mirada se profundizó mientras observaba el rostro de Charmcaster, notando la sinceridad detrás de cada palabra. Yo siento lo mismo contigo. Hope se inclinó un poco más cerca, su voz un susurro cargado de emoción. Eres mi refugio en todo este lío. No sé cómo habría hecho todo esto sin ti. Charmcaster sonrió y, por un breve momento, sus ojos se humedecieron, pero ella rápidamente escondió su emoción tras una suave risa. Bueno, entonces es un buen trato. Tú eres mi refugio, y yo soy el tuyo. Se puso de puntillas, dándole un rápido beso en la mejilla antes de seguir caminando hacia la cocina. Aunque a veces creo que necesito mantenerte despierto un poco más. No te duermas tan rápido esta noche. Si Ben rió, sabiendo perfectamente lo que Charmcaster quería decir con esa última frase, y la siguió con una sonrisa. No te preocupes, aún me queda energía para aguantar un rato más, respondió, devolviéndole el tono juguetón. Ambos continuaron caminando, disfrutando de esa quietud que solo ellos compartían, sintiéndose como si el mundo entero desapareciera a su alrededor mientras se tenían el uno al otro. Ben y Charmcaster entraron en la cocina con una sensación de calma y tranquilidad. Era un espacio moderno y acogedor, con encimeras brillantes y una luz tenue que iluminaba suavemente el ambiente. Charmcaster soltó la mano de Ben y caminó hacia el refrigerador, sacando algunos ingredientes. Él la observaba, sonriendo de forma distraída, disfrutando de cada movimiento suyo. ¿Qué te apetece preparar, mi chef favorito?, preguntó Charmcaster, levantando una ceja mientras le mostraba algunos vegetales y una caja de pasta. Ben se acercó y la abrazó por detrás, apoyando su barbilla en su hombro mientras observaba los ingredientes. Algo simple, pero delicioso. ¿Qué te parece una pasta al pesto?, sugirió, su aliento rozando el cuello de Charmcaster, quien se estremeció ligeramente al sentirlo. Suena perfecto, respondió ella, girando un poco la cabeza para mirarlo
mirarlo de reojo con una sonrisa. Pero tendrás que ayudarme, aunque estoy segura de que prefieres seguir ahí pegado a mí en vez de cocinar. Ben sonrió, soltándola con un gesto juguetón y levantando las manos en señal de rendición. Vale, seré un buen asistente esta vez. Se movió hacia el lado opuesto de la encimera y comenzó a lavar algunos tomates mientras la observaba de reojo. Pero no te creas que me quedo atrás en la cocina, señorita hechicera. Oh, ¿en serio?, dijo Charmcaster con un tono desafiante mientras empezaba a cortar unos ajos finamente. Pues a ver si puedes igualar mis habilidades con el cuchillo. Ben la observaba mientras trabajaba, fascinado por la gracia con la que se movía, pero su mirada se desvió cuando notó un poco de harina en la encimera. Con una sonrisa traviesa, cogió un poco entre sus dedos y, aprovechando un descuido, la lanzó hacia Charmcaster, cubriéndole la mejilla con un fino polvo blanco. Ben, exclamó ella, llevándose una mano a la mejilla con sorpresa, aunque su expresión se suavizó rápidamente en una sonrisa divertida. Así que eso es lo que llamas trabajo en equipo. Es solo para añadirle un toque mágico a la comida, respondió Ben, con una risa ligera mientras se echaba hacia atrás, preparándose para la posible represalia. Charmcaster lo miró con una sonrisa peligrosa, y antes de que Ben pudiera reaccionar, ella tomó un puñado de harina y se lo lanzó de vuelta, alcanzándole el cabello y parte de la camiseta. Ahora estamos a mano, declaró, riendo con una mezcla de triunfo y diversión mientras veía a Ben sacudirse la harina. Ben, fingiendo una expresión de gravedad, se acercó lentamente. Oh, no, Hope, esto significa guerra. En un rápido movimiento, él cogió un puñado de harina más grande y, antes de que Charmcaster pudiera esquivarlo, lo lanzó hacia ella, alcanzándola en pleno torso. El sonido de la risa de ambos llenó la cocina mientras continuaban su pequeña batalla de harina, girando alrededor de la encimera y esquivando los intentos del otro. Finalmente, después de unos minutos de risas y harina volando por todos lados, ambos terminaron cubiertos de polvo blanco, con el cabello y la ropa completamente manchados. Ben se acercó a ella, deteniéndose un momento para recuperar el aliento. Vale, creo que esto se nos fue un poco de las manos, dijo Ben entre risas, mirando la cocina ahora desordenada. Charmcaster, aún riendo, se acercó a él y le limpió el rostro con delicadeza, sus dedos acariciando suavemente sus mejillas. Tal vez, pero ha sido divertido. Lo miró a los ojos, su sonrisa suavizándose un poco mientras el momento juguetón daba paso a una atmósfera más íntima. Me encanta que podamos reírnos de estas cosas. Contigo todo parece más ligero, más fácil. Ben la observó con una sonrisa tierna, sus manos apoyándose suavemente en su cintura. Eso es porque tú haces que todo valga la pena, Hope. Su voz era suave, cargada de sinceridad. Incluso en medio del caos, de la magia, de las batallas contigo, siempre encuentro un motivo para seguir sonriendo. Charmcaster inclinó la cabeza hacia él, acercándose lentamente hasta que sus frentes se tocaron. El mundo alrededor parecía detenerse por un momento, solo estaban ellos dos, en esa cocina cubierta de harina, compartiendo un momento de completa conexión. ¿Sabes, Ben?, susurró ella, su voz apenas un susurro. No necesito magia ni poderes cuando estoy contigo. Tú haces que todo sea mágico. Ben sonrió, sus dedos acariciando su cintura con ternura. Tú haces que todo valga la pena, Hope, siempre lo has hecho. Se quedaron así por un instante, en silencio, simplemente disfrutando de la cercanía, hasta que Ben, con una sonrisa traviesa, rompió la quietud. Aunque creo que debemos terminar la pasta antes de que todo esto se enfríe. Charmcaster rió suavemente y asintió, cierto, pero esto no termina aquí, Tennyson. Todavía tengo más trucos bajo la manga. Estoy preparado para todo, señorita hechicera, respondió Ben con una sonrisa juguetona mientras ambos volvían a la encimera para continuar cocinando. Mientras trabajaban juntos, bromeaban, intercambiaban miradas cómplices y ocasionales roces de manos, disfrutando de ese pequeño oasis de paz y felicidad que habían creado, sabiendo que, sin importar lo que el destino les pusiera en el camino, siempre tendrían esos momentos juntos. Después de limpiar un poco el desorden de harina y de dejar que la pasta terminara de cocerse, Ben y Charmcaster se sentaron a la mesa, sirviendo dos platos generosos de pasta al pesto. El aroma fresco del ajo y la albahaca llenaba el aire mientras ambos se acomodaban, aún con sonrisas en los labios por la divertida guerra de harina. Bueno, señorita hechicera, ¿lista para probar nuestra creación?, preguntó Ben mientras sostenía su tenedor y miraba el plato frente a él. Charmcaster lo miró con una sonrisa seductora, tomando un bocado de la pasta. Depende, dijo, dándole una pequeña mordida y mirándolo de reojo. Si está tan buena como tú prometes, quizás te dé una recompensa después. Ben casi se atraganta
vuelta al escucharla, riendo mientras fingía estar sorprendido. «Recompensa», respondió él, inclinándose un poco hacia adelante, con una sonrisa ladeada. «Creo que debería cocinar más seguido si ese es el trato». Charcaster rió suavemente, empujando ligeramente su pie contra el de Ben debajo de la mesa, en un gesto coqueto. «Tal vez te haga una oferta. Pero primero, déjame ver si de verdad vale la pena». Tomó otro bocado, saboreando la pasta lentamente, alargando el momento mientras lo miraba con una mirada juguetona. «¿Y bien?», preguntó Ben, sus ojos centelleando mientras observaba cada movimiento de ella. «¿Califico para esa recompensa misteriosa?». Hizo una pausa, fingiendo estar pensativa. «Creo que sí, aunque no sé, puede que necesite probar más para estar completamente segura». Ben arqueó una ceja, dándole una sonrisa astuta mientras tomaba su tenedor. «Entonces, creo que es justo que yo también lo haga. Después de todo, el esfuerzo fue compartido». «Justo lo que pensaba», respondió Charcaster con una risa juguetona mientras seguían comiendo. La conversación fluía naturalmente entre ellos, sus bromas constantes y los comentarios con doble sentido aumentando la tensión de forma sutil pero divertida. Ben jugueteaba con su tenedor, levantando la pasta lentamente y lanzándole una mirada descarada. «¿Sabes? Esto podría hacerse aún más interesante», comentó mientras tomaba un bocado. «Tal vez podríamos hacer un pequeño reto para ver quién cocina mejor. Podría poner en juego más que solo la cena la próxima vez». Charcaster lo miró con una ceja levantada y una sonrisa juguetona. «Ah, ¿sí? ¿Y qué pondrías en juego, Tennyson?». Ben se inclinó hacia ella, sus ojos brillando de diversión. «Eso depende. ¿Cuánto estás dispuesta a arriesgar?». Charcaster rió, negando con la cabeza, aunque el tono de su voz bajó un poco, volviéndose más íntimo. «Creo que ya sabes que siempre estoy dispuesta a arriesgarlo todo contigo». Ambos compartieron una mirada profunda por unos momentos, sintiendo la chispa entre ellos intensificarse. Sin embargo, el tono juguetón nunca desaparecía del todo. Charcaster tomó su copa de agua y bebió un poco, sin dejar de mirarlo. «Aunque, debo admitir, me gusta tenerte a mi merced cuando se trata de cocinar». Ben se rió, fingiendo sorpresa. «Ah, así que esa era tu intención todo el tiempo». «Siempre hay una intención, Ben». Ella sonrió, dejándose caer contra el respaldo de la silla. «Pero no te preocupes, no te dejaré ser el único que disfrute esta noche». Ben se acercó un poco más sobre la mesa, inclinándose hacia ella con una mirada juguetona y cómplice. «Bueno, eso suena justo», dijo en voz baja, sus ojos brillando con picardía. «Y ya sabes que siempre estoy dispuesto a probar lo que tengas para ofrecer». Charcaster soltó una risa suave, mordiéndose el labio mientras lo miraba. Había algo en la atmósfera entre ellos que iba más allá de las palabras, una mezcla de complicidad, diversión y algo más intenso que flotaba en el aire. «Tendrás que ganártelo», Ben susurró, acercándose un poco más. Ben, con una sonrisa divertida, tomó el último bocado de su plato y se levantó, rodeando la mesa hasta quedar junto a ella. Se inclinó, acercándose hasta que sus labios casi rozaban los de Charcaster, pero sin llegar a besarla. «Ah, sí», murmuró, su aliento cálido sobre los labios de ella. «Estoy más que listo para el desafío». Charcaster lo miró a los ojos, su respiración ligeramente acelerada mientras el ambiente se volvía más denso, cargado de tensión. «Veremos si puedes seguir el ritmo, Tennyson». Ben sonrió, y justo cuando parecía que el momento se intensificaría más, ambos se detuvieron, intercambiando miradas cómplices y sabiendo que, aunque el juego estaba en marcha, había algo más profundo entre ellos. «Pero antes», dijo Charcaster, levantándose y rozando su cuerpo ligeramente contra el de Ben mientras pasaba junto a él. «Creo que la cocina necesita un poco de orden antes de que sigamos con cualquier otro plan». Ben, con una sonrisa de desafío, la siguió mientras ambos comenzaban a limpiar los platos, pero las miradas, los roces y las sonrisas que intercambiaban prometían que la noche aún tenía mucho por ofrecer. Oblivion emergió del portal, su figura oscura destacándose contra el paisaje desolado de la dimensión de Bad Ben. La atmósfera allí era sombría, fría y silenciosa, como si la vida misma hubiera sido arrancada de raíz. No había viento, ni movimiento, ni un solo sonido, solo una quietud inquietante que parecía extenderse sin fin. Caminando lentamente, sus pasos resonaban como ecos en un vacío. Observó con detenimiento el horizonte oscuro, los edificios en ruinas y las sombras de lo que alguna vez fue. Alzó su mirada hacia el cielo, que parecía estar cubierto por una neblina opresiva, sin estrellas ni luz. «Aquí donde el caos es
Wesley y la esperanza se ha ahogado en su propia sangre, murmuró, su voz profunda resonando en el aire inmóvil, como si la misma dimensión se estremeciera con su presencia. Este es el reino de lo inevitable, un lugar donde incluso los héroes más poderosos caen, y donde el poder no es más que un eco perdido en la oscuridad. Oblivion extendió su mano, observando cómo las sombras mismas respondían a su llamado, retorciéndose y danzando a su alrededor. Aquí, la oscuridad no es una elección, es el destino. Y aquellos que han tratado de resistirse, hizo una pausa, dejando que el silencio cubriera sus palabras como un manto asfixiante. Solo terminan siendo devorados por su propia desesperación. Un brillo siniestro cruzó por detrás de su máscara, y su tono se volvió más profundo, cargado de un poder palpable. Baben, tú, el monstruo que enterró su propia humanidad en este abismo, no eres más que el reflejo de lo que todos temen ser, y aún así, yo te he superado. Yo soy el fin de todo, el juicio final de cada realidad, y ahora, este reino vacío será testigo del verdadero caos. Oblivion alzó ambas manos al cielo, y el ambiente alrededor pareció responder. Las sombras se espesaron, la temperatura descendió aún más, y el aire comenzó a vibrar con una energía oscura y caótica. Prepárate para lo que viene, porque este será el principio del fin. Un fin que incluso tú, Baben, no podrás evitar. Con un gesto brusco, Oblivion cerró su mano, y las sombras a su alrededor se abalanzaron hacia adelante como si fueran criaturas voraces, hambrientas por devorar lo que quedaba de esa sombría dimensión. El destino está escrito, y yo soy su ejecutor. Su risa profunda y escalofriante resonó por toda la dimensión, como un eco que parecía nunca desvanecerse, anunciando el caos que estaba a punto de desatarse. Volviendo a la dimensión prime, el teléfono de Gwen comenzó a sonar de manera insistente, interrumpiendo la tranquilidad del momento. Al mirar la pantalla, vio el nombre de su tía Sandra. Con un ligero suspiro, respondió la llamada. Gwen, hola, tía Sandra. No sé nada de mi primo. Gwen intentaba mantener la conversación lo más tranquila posible, sabiendo que la preocupación de su tía por Ben no era fácil de calmar. Sandra, Gwen, ¿has visto a Ben? Lo he estado buscando, y nadie me dice nada. Gwen, tía, si lo veo, te aseguro que le diré que lo estás buscando. Antes de que pudiera continuar, Hope, quien estaba a su lado, colocó una mano sobre el brazo de Gwen, llamando su atención. Hope, pásame el celular. Gwen se quedó momentáneamente sorprendida por la petición. El tono de Hope era firme, pero había una cierta urgencia en su mirada que Gwen no pudo ignorar. Dudando por un momento, le pasó el teléfono. Gwen, tía Sandra, Hope necesita hablar contigo. Al otro lado del teléfono, la madre de Ben. Sandra, se quedó en silencio por unos instantes, confundida. Sandra, Hope, ¿qué está pasando? ¿Por qué está ella ahí? ¿Dónde está Ben? Hope tomó el teléfono con una mezcla de dolor y decisión, sabiendo que lo que estaba a punto de decir no sería fácil. Tragó saliva antes de hablar, intentando mantener la calma. Hope, Sandra, hay algo que debo decirte. Es sobre Ben. La voz de Sandra se endureció. La preocupación era evidente. Sandra, ¿qué pasa con mi hijo? ¿Dónde está? Hope bajó la mirada, recordando el sacrificio de Ben. Respiró hondo antes de continuar, su voz teñida de tristeza. Hope, Ben tuvo que tomar una decisión difícil. Se sacrificó para salvar esta realidad, para evitar que una versión adulta de mí destruyera todo. La respiración de Sandra se aceleró. No podía comprender lo que acababa de escuchar. Sandra, ¿qué? ¿Cómo que se sacrificó? ¿Por qué? Eso no tiene sentido. Hope cerró los ojos, sintiendo la profundidad del dolor de Sandra. Era casi palpable a través del teléfono. Hope, lo sé, es difícil de entender, pero esa versión de mí de otra dimensión, estaba destinada a destruir todo. La única manera de detenerla era que Ben fuera con ella, para salvarnos a todos. Un silencio angustiante se apoderó de la línea. Sandra apenas podía procesar lo que le estaban diciendo. Su hijo, su Ben, ya no estaba, y la razón parecía completamente absurda. Sandra, entonces, ¿Ben está atrapado en otra dimensión? ¿Con una versión de ti? No puede volver. Hope sintió una lágrima correr por su mejilla mientras respondía. Hope, no puede volver, pero está a salvo. Lo siento tanto, Sandra. Él lo hizo por todos nosotros. La voz de Sandra temblaba, llena de dolor y desesperación. Sandra, Dios mío, mi hijo. ¿Por qué él? Porque tenía que ser él. Hope luchaba por mantener la compostura mientras escuchaba el dolor de Sandra. Ella sabía que nada de lo que dijera podría aliviar la pena que estaba sintiendo la madre de Ben. Hope,
Porque Ben, siempre ha sido así. Siempre ha estado dispuesto a hacer lo que fuera necesario para salvar a los demás, aunque significara sacrificarse a sí mismo. Hubo una pausa larga, y finalmente, la voz de Sandra se quebró una vez más. Y que siempre lo estaré esperando. Por favor, si alguna vez puedes hablar con él díselo. Hope asintió, sabiendo que era una promesa que iba a cumplir. Hope, lo haré, lo prometo. Y con esas palabras, la llamada terminó. Hope bajó el teléfono lentamente, sintiendo el peso de la conversación en su pecho, mientras Gwen observaba desde el otro lado de la sala, en silencio, sabiendo que la noticia no solo había roto a Sandra, sino que también había dejado una marca profunda en Hope. Hope miraba el horizonte desde la ventana, ansiosa y preocupada por Ben. Sabía que el tiempo apremiaba y cada segundo que pasaba parecía alejarla más de él. Con determinación, giró hacia Gwen y Verdona, su mente ya maquinando cómo podría recuperar a Ben lo más rápido posible. Hope, es hora de apurarnos y recuperar a Ben. No podemos perder más tiempo. Antes de que pudiera continuar con su plan, Verdona levantó una mano, deteniéndola con un gesto firme pero calmado. Verdona, tranquila, Hope, antes de poder hacer eso, es hora de que tú y Gwen liberen todo su poder. Hope frunció el ceño, claramente frustrada. ¿Por qué esperar más cuando Ben estaba allá afuera, atrapado en otra dimensión? Gwen, a su lado, también mostraba signos de incomodidad, aunque confiaba en las palabras de su abuela. Hope, ¿qué quieres decir con liberar todo nuestro poder? No tenemos tiempo para eso. Ben está allá afuera y cada segundo cuenta. Verdona, con una mirada sabia y serena, le respondió con una voz llena de autoridad, como si supiera más de lo que estaba revelando en ese momento. Verdona, si intentan ir por Ben ahora, sin estar completamente preparadas, el resultado será el mismo que antes. Serán derrotadas o, peor aún, podría ser el final definitivo para él y para ustedes. Gwen, ¿estás diciendo que no tenemos el poder suficiente? Pero hemos luchado tantas batallas antes, y siempre hemos salido adelante. Verdona asintió, pero había un peso en su mirada que las dos chicas no podían ignorar. Verdona, lo sé, querida, pero esta vez es diferente. El enemigo que enfrentan, el desafío que tienen por delante, es mucho mayor de lo que se imaginan. No solo están luchando contra la naturaleza misma del multiverso, están luchando contra fuerzas que podrían deshacer la realidad misma. Hope se quedó en silencio, comprendiendo que tal vez Verdona tenía razón. No era solo un rescate, era una batalla por la misma existencia de su mundo. Verdona, por eso es necesario que entrenen, que liberen todo su potencial. Gwen, tú eres más poderosa de lo que sabes, y Hope, tú también. Pero si no logran alcanzar ese poder, entonces no habrá ninguna posibilidad de traer a Ben de vuelta. Gwen intercambió una mirada con Hope, sabiendo que su abuela no hablaba a la ligera. Habían enfrentado muchas cosas juntas, pero esto parecía más serio que cualquier otra misión anterior. Hope, entonces, ¿qué sugieres? Verdona esbozó una sonrisa, un brillo de confianza en sus ojos. Verdona, yo las entrenaré, las llevaré al límite, más allá de lo que jamás pensaron que podrían alcanzar. Pero una vez que terminen, estarán listas para cualquier cosa. Solo entonces podremos ir por Ben, y ganar. Hope asintió, aunque una parte de ella aún deseaba lanzarse de inmediato al rescate de Ben. Sabía que Verdona tenía razón. Si querían salvar a Ben y a su mundo, necesitaban estar listas para lo que sea que enfrentaran. Y eso significaba confiar en el proceso, por difícil que fuera. Hope, está bien, entrénanos, Verdona, haremos lo que sea necesario para traer de vuelta a Ben. Ben y Charcaster habían terminado de lavar los platos, pero el juego entre ellos no cesaba. Cada roce, cada mirada cargada de doble sentido, los acercaba más. Ben, finalmente agotado de las continuas provocaciones, la tomó de la cintura con firmeza, arrastrándola hacia el Charcaster, con una mezcla de sorpresa y deseo. Miró a los ojos, incrédula por un segundo, pero incapaz de ocultar la chispa de excitación en su mirada. Entonces, Ben se inclinó hacia ella, y sus labios se encontraron en un beso que no tenía nada de suave o casual. Era un beso profundo, lleno de una pasión desenfrenada y una lujuria reprimida durante tanto tiempo. El cuerpo de Charcaster se tensó por un momento antes de ceder completamente, dejándose llevar. Ella le correspondió el beso con la misma intensidad, sus manos subiendo lentamente por la espalda de Ben, mientras sus cuerpos se acercaban aún más.
El calor entre ellos aumentaba con cada segundo, sus respiraciones se entrecortaban. Ben, sin decir una palabra, la empujó suavemente contra la pared de la cocina, dejando que sus cuerpos se alinearan perfectamente. Sus manos viajaron por la espalda de Charmcaster, mientras los besos se volvían más profundos, sus labios y cuerpos sincronizados en un lenguaje que no necesitaba palabras. Las manos de Ben se movían con cuidado, trazando el contorno de su cintura antes de deslizarse más abajo, cada toque intensificando el deseo en el aire. Charmcaster, con los ojos entrecerrados y los labios entreabiertos, dejó escapar un suspiro mientras sus dedos se enredaban en el cabello de Ben, acercándolo aún más a ella. Se detuvieron solo por un momento, sus frentes tocándose, respirando con dificultad mientras la tensión entre ellos seguía aumentando. Charmcaster le susurró con voz entrecortada, espera, detente. Ben, con todas sus hormonas a flor de piel y su respiración acelerada, la miró confundido. ¿Por qué? ¿Esto no era lo que tú querías?, preguntó con un toque de frustración en su voz. Ella, igualmente jadeando y con su excitación casi al límite, le respondió, sí, claro que sí, pero no quiero que ningún empleado nos vea haciendo esto. Con una sonrisa cómplice y una mirada cargada del deseo, Charmcaster chasqueó los dedos y, en un instante, los teletransportó a su habitación, lejos de cualquier posible interrupción. Los besos no cesaron en ningún momento. Ben la recostó suavemente en la cama, sus labios aún unidos con pasión. El cuarto estaba oscuro, pero la atmósfera entre ellos brillaba con la intensidad del momento. Charmcaster dejó escapar un suave suspiro al sentir el tacto de las sábanas bajo su cuerpo, mientras las manos de Ben seguían recorriéndola, explorando cada centímetro de su piel con cada roce, cada caricia. Las ondas de placer parecían intensificarse entre ellos. Ben, con un toque mezcla de ternura y lujuria, trazaba el contorno de su figura, mientras Charmcaster se aferraba a él, su respiración cada vez más entrecortada. Ben, susurró Charmcaster, su voz un eco de deseo mientras lo miraba con ojos brillantes. Los dos compartían una conexión innegable, una mezcla perfecta de emoción y atracción física. Mientras sus cuerpos seguían encontrándose, Ben no pudo evitar sonreír ante la entrega de ambos al momento. Sin palabras, ambos se entendían perfectamente, el deseo entre ellos creciendo mientras se dejaban llevar por la nación del momento. Ben deslizó su chamarra afuera de sus hombros mientras sus manos seguían el suave contorno de la piel de Charmcaster. Ella lo observaba con una mezcla de deseo y cariño, y antes de que pudiera reaccionar, tomó la iniciativa, dándole la vuelta con suavidad y quedándose encima de él. Una sonrisa juguetona en su rostro. El ambiente entre ellos estaba cargado de una tensión palpable, pero ambos se movían con delicadeza, casi como si sus cuerpos supieran exactamente qué hacer sin necesidad de palabras. Charmcaster acariciaba el pecho de Ben, sus dedos rozando su piel con lentitud, provocándole un leve escalofrío que solo aumentaba la conexión entre ambos. Ben la observaba, sus ojos llenos de admiración, y sus manos se deslizaron por la cintura de ella, explorando con cuidado, pero con creciente intensidad. Los besos se hicieron más profundos, pero aún con un toque de ternura. Cada movimiento de ambos, aunque cargado de emoción, era pausado, como si quisieran saborear cada segundo. La respiración de Charmcaster se mezclaba con la de Ben mientras se inclinaba hacia él, sus labios encontrándose una vez más, pero ahora con más pasión, sin prisas, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos. Charmcaster, con la respiración agitada, susurró contra los labios de Ben, siempre te he deseado así justo como estamos en este momento. Su voz era suave, cargada de anhelo y honestidad, mientras sus ojos buscaban los de Ben, encontrando en ellos la misma mezcla de deseo y devoción. Ben, con una sonrisa apenas perceptible, respondió mientras sus manos acariciaban la espalda de Charmcaster, yo también, Hope. Nunca imaginé que llegaríamos aquí, pero no quiero estar en ningún otro lugar que no sea a tu lado. Ella sonrió, relajándose sobre él mientras sus dedos acariciaban su rostro. No sabes cuánto esperé esto, cuánto soñé con nosotros así. Siempre he sabido que había algo especial entre nosotros, más allá de todo lo que vivimos. Ben la besó suavemente antes de responder con voz ronca, es porque siempre hemos estado conectados, de alguna forma. No importa cuántas dimensiones o realidades haya, tú y yo siempre encontramos el camino de vuelta el uno al otro. Los dos compartieron una mirada cómplice, dejando que la electricidad entre ellos hablara por lo que las palabras no podían expresar. El silencio era cómodo, pero lleno de promesas no dichas. Sus cuerpos seguían acercándose, pero esta vez con más calma, disfrutando del momento, del simple hecho de estar juntos.
Oblivion observaba la dimensión con una curiosidad oculta bajo su máscara, una atracción inexplicable que lo mantenía absorto en sus pensamientos. Antes de poder profundizar más, una voz fría lo sacó de su ensoñación. ¿Qué haces aquí y quién eres? Oblivion sonrió detrás de su máscara al reconocer la voz. Me preguntaba cuándo ibas a aparecer. Tennyson, dijo, girándose lentamente para encontrarse con Badben, quien lo observaba con desconfianza. No te equivoques, respondió Badben, sin apartar la vista. Me di cuenta de tu presencia en el momento en que entraste, sin que Oblivion se hubiera percatado. Estaba parado sobre una trampa mágica creada por Charcaster. Al intentar hacer un movimiento, Badben lo provocó. Hazlo. Justo antes de que una explosión sacudiera el lugar, Charcaster apareció de inmediato, observando los restos de la explosión. No lo atrapé, escapó de la explosión, dijo con frustración. Charcaster le lanzó una mirada a su Ben y dijo con exasperación, ten cuidado, idiota. Badben asintió ligeramente, concentrado. Pero antes de que pudieran reaccionar, Oblivion apareció arriba de Charcaster en un movimiento casi invisible. Está arriba de ti, gritó Badben. Charcaster no perdió tiempo y lanzó un hechizo. De su mano emergió un enorme dragón hecho de fuego, que se abalanzó hacia Oblivion. Por un breve momento, este se sorprendió por la sincronización y eficacia de este dúo, pero esa sorpresa pronto se desvaneció. Oblivion se cansó del juego. Su tono se volvió más frío, su aura más oscura. Con un movimiento casi imperceptible, comenzó a liberar una energía que parecía consumir la luz a su alrededor. Es hora de poner fin a esta farsa, murmuró, listo para desatar su verdadero poder. Los rayos comenzaron a estallar desde el cuerpo de Oblivion, llenando el aire con una energía densa y oscura. El suelo se sacudía bajo sus pies mientras una tormenta eléctrica envolvía el cielo sobre la sombría dimensión de Badben. Sin dudarlo, Badben presionó su Omnitrix, el disco giró y con un destello verde se transformó en feedback. Vamos a ver cuánto poder puedes manejar, murmuró Badben, su voz reverberando a través del cuerpo de su alienígena conductor de energía. No te quedes atrás, Charcaster, gritó Badben mientras sus cables eléctricos se disparaban hacia Oblivion. Charcaster respondió con un asentimiento decidido. Ya sé lo que hago, dijo mientras comenzaba a conjurar. Un círculo mágico brilló bajo sus pies mientras movía sus manos con precisión. Atragántate con esto, Oblivion. Oblivion apenas tuvo tiempo para moverse antes de que el dragón de fuego que Charcaster había invocado previamente regresara, más grande y furioso que antes. Rugió mientras se abalanzaba hacia él con fauces ardientes. Oblivion extendió su mano con calma, sus rayos se arremolinaban alrededor de él y, con una explosión ensordecedora, desvió al dragón, lanzándolo contra un edificio cercano. El impacto destrozó la estructura, desintegrándola en un caos de escombros y fuego. Feedback aprovechó el momento para atacar. Sus cables se conectaron a una corriente de energía oscura que Oblivion liberaba, drenando su poder directamente. El suelo tembló cuando Feedback canalizó esa energía hacia un rayo devastador que se lanzó de vuelta contra Oblivion. El ataque fue tan fuerte que desgarró el suelo bajo sus pies, dividiendo la tierra mientras avanzaba hacia su objetivo. Oblivion se deslizó hacia un lado con una velocidad sorprendente, pero la energía de Feedback no alcanzó de refilón, explotando contra su costado y enviándolo a través de otro edificio, derrumbándolo completamente. No es suficiente, rugió Oblivion, su voz resonando con un eco casi sobrenatural. De sus manos emergió una ráfaga de rayos oscuros que se extendieron por toda la ciudad, destruyendo todo a su paso, atravesando edificios, dejando cráteres en las calles, y destrozando cualquier cosa que tocaban. Charcaster reaccionó rápido, creando un escudo mágico sobre ella y Badben. No durará mucho, gritó, mientras las ondas de energía oscura chocaban contra su barrera, debilitándola a cada impacto. Es ahora o nunca, respondió Feedback, lanzándose hacia Oblivion a toda velocidad. Los dos colisionaron en el aire, con rayos y chispas de energía volando en todas direcciones. El suelo bajo ellos se desmoronó con el impacto, creando una enorme grieta que se extendía por varios kilómetros. Charcaster no se quedó atrás. Aprovechó el caos para lanzar una serie de hechizos letales, creando enormes manos espectrales que surgían del suelo, intentando atrapar a Oblivion y retenerlo mientras Feedback desataba su poder al máximo. Nada de esto es suficiente para detenerme, gritó Oblivion, liberando una onda expansiva de energía que destrozó las manos mágicas y lanzó a Feedback a través del aire, impactando violentamente contra un edificio. La pelea estaba lejos de terminar, y la destrucción y el caos eran prueba de por qué Ben y Charcaster eran temidos en su mundo, pero también de por qué Oblivion era un peligro tan inmenso. Cada golpe era más devastador que el anterior, cada ataque parecía sacudir la misma esencia de esa realidad. Los escombros volaban por todos lados, los edificios
edificios se derrumbaban como si fueran de papel, y el caos total se apoderaba de la ciudad. La batalla apenas había comenzado, y ninguno de ellos parecía dispuesto a ceder ni un paso. Oblivion, intrigado y sorprendido, se mantenía firme en el aire, observando a Fibat y Charmcaster con una mezcla de curiosidad y desdén. La energía oscura que lo rodeaba chisporroteaba con una intensidad palpable. No sé cómo saben mi verdadero nombre, comenzó Oblivion con una sonrisa casi imperceptible detrás de su máscara. Pero al menos saben el nombre de su verdugo. Hizo una pausa, y su mirada, si bien oculta, parecía analizar cada detalle de la situación, aunque debo admitir que, de todas las dimensiones que he visitado donde ustedes dos están juntos, esta es la que más me ha llamado la atención. Batman, aún en forma de feedback, apretó los dientes, la electricidad corriendo por sus manos mientras sus ojos se enfocaban en Oblivion. Charmcaster, por su parte, fruncía el ceño, intentando anticipar lo que venía a continuación. Oblivion continuó, «¿Tú no hiciste que Charmcaster se volviera buena?», dijo señalando a Batman con un tono sombrío y casi burlón. «¿Tú te volviste un villano, Tennyson?». Charmcaster respondió, su tono lleno de una curiosidad venenosa. «Así que has visitado otros multiversos, supongo que en cada uno has visto algo diferente». Oblivion asintió lentamente, manteniendo su mirada fija en ambos. «Mi deber es revisar que cada línea del tiempo transcurra correctamente», explicó, «pero siempre que ustedes dos se enamoran, siempre hay caos. Siempre ocurren tragedias y cosas malas cuando ustedes están juntos, sin importar la dimensión. No pensaba decirles esto, ya que ustedes son villanos, pero ya que saben mi nombre, simplemente me da curiosidad». El aire estaba cargado de tensión mientras las palabras de Oblivion se asentaban. Sin pensarlo más, Feedback se lanzó hacia él, sus puños envueltos en electricidad pura. El golpe estaba destinado a impactar a Oblivion con una fuerza devastadora, pero antes de que Feedback pudiera alcanzarlo, Oblivion levantó una mano, deteniéndolo en seco. El tiempo pareció congelarse, literalmente. Feedback quedó atrapado en el aire, inmóvil, mientras las chispas de electricidad alrededor de sus puños quedaban suspendidas en el tiempo. Oblivion sonrió de nuevo, y el aire a su alrededor comenzó a distorsionarse, revelando aún más de su verdadero ser. Su cuerpo estaba cubierto de energía temporal, rodeado de rayos oscuros que pulsaban a través de cada rincón de la dimensión. «Esto se termina aquí», dijo, su voz resonando como un eco que parecía cruzar realidades. Charmcaster observó con preocupación creciente mientras Oblivion parecía estar listo para desatar un poder que podría poner fin a todo lo que conocían. Oblivion se mantenía flotando sobre el caos, su aura oscura y aterradora llenando cada rincón de la desolada dimensión. Charmcaster, por primera vez en su vida, sentía algo que jamás pensó que experimentaría, terror puro. Mientras miraba al enemigo, un hechizo oculto en su mente le mostraba fragmentos del futuro. Gracias a este hechizo, había descubierto el verdadero nombre de Oblivion. Pero eso no era lo más inquietante. Lo peor era lo que vio. No importaba el plan que idearan junto a Batman, uno de los dos siempre moría de forma brutal en cada escenario posible. Su rostro se tornó pálido, su mirada oscura llena de desesperación mientras volvía a ver el fin catastrófico en cada futuro. El miedo la paralizaba. Oblivion, quien parecía haber percibido el cambio en su expresión, sonreía detrás de su máscara. «Así que ya te diste cuenta», dijo con voz oscura y burlona. «Soy inevitable». Antes de que pudieran reaccionar, Oblivion retrocedió el tiempo unos segundos, pero esta vez no jugaba más. De inmediato, la atmósfera cambió y un poder abrumador cayó sobre ellos. Sin previo aviso, Oblivion atacó brutalmente, con una velocidad y ferocidad que ninguno de los dos pudo anticipar. Batman, aún en la forma de Feedback, lanzó una ráfaga de electricidad, pero Oblivion lo esquivó con facilidad. En un solo movimiento, extendió su brazo cubierto de energía oscura y lo golpeó con una fuerza brutal en el pecho, enviando a Feedback volando hacia un edificio cercano. La estructura colapsó en una nube de polvo y escombros mientras el cuerpo de Batman atravesaba los muros como si fueran de papel. Charmcaster, aún recuperándose del horror que acababa de presenciar, intentó conjurar un hechizo defensivo, pero Oblivion no le dio la oportunidad. En un abrir y cerrar de ojos, apareció frente a ella y la golpeó con tal fuerza que fue lanzada hacia el suelo. La energía oscura que lo envolvía parecía absorber toda la magia que intentaba usar para defenderse. El sonido de los golpes resonaba en el vacío de la ciudad desierta. Oblivion no
daba tregua, golpeando a ambos con una violencia que parecía interminable. Fibak intentaba levantarse, pero cada vez que lo hacía, Oblivion estaba ahí para aplastarlo con otro ataque demoledor. Charmcaster trataba de lanzar hechizos para frenar la embestida, pero sus esfuerzos eran inútiles. Esto es todo lo que tienen, se burlaba Oblivion mientras pisoteaba a Fibak, clavando su pie en su pecho con fuerza descomunal, generando un cráter bajo ellos. Pensé que serían más interesantes. Charmcaster lanzó un último intento desesperado, invocando una cadena de hechizos explosivos que llenaron el aire con fuego y energía, pero Oblivion solo alzó su mano, desintegrando los hechizos en el aire como si fueran simples burbujas. Es inútil, dijo con calma, antes de desaparecer y reaparecer detrás de ella. Un fuerte golpe en la espalda la lanzó contra los escombros, su cuerpo rebotando contra los restos de edificios destruidos. Mientras tanto, Fibak intentaba volver a la batalla, pero Oblivion lo interceptó de nuevo, agarrándolo del cuello y levantándolo en el aire. Esto se acaba ahora, dijo Oblivion mientras las sombras y la energía temporal comenzaban a rodearlo una vez más. El terror se apoderaba de Charmcaster y Badwen mientras sentían el verdadero peso de su enemigo, cada golpe resonando con una certeza ineludible. Este era el poder que destruía realidades.